Ya comienza Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Espacio Género. Este lunes 15 de abril se celebró el Día Mundial del Arte, ya desde hace varios años proclamado por la UNESCO, y ya desde antes se venían estableciendo algunas actividades y demás en torno a este día. Por eso vamos a estar hablando con una invitada muy especial en el día de hoy, que le vamos a dar la bienvenida. Estamos con Valentina Fernández Ñeco, ella es profesora de Artes Plásticas, egresada de nuestra Universidad Nacional de San Juan, también es museóloga de la Universidad Nacional de Tucumán y trabaja en el Museo de la Historia Urbana de la Secretaría de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad de Capital. Bienvenida, Valentina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, la verdad que gracias a vos por haber venido. Este día, la verdad que no lo habíamos trabajado antes y nos pareció muy interesante y muy importante, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, en tu caso que sos egresada de la universidad y que hay un montón de mujeres trabajando en el arte en nuestra provincia y en el país. Así que bueno, contame un poco en principio sobre este día, de qué se trata y bueno, y cómo se viene trabajando también desde tu área ahí. Bueno, la UNESCO celebra este día básicamente para difundir el arte como un aspecto muy importante para la cultura de los países. Entonces, bueno, también ve necesaria la educación del arte, que es a lo que nosotros nos dedicamos, tanto en los museos como en las escuelas, la educación artística, en todas sus expresiones, digamos, la música, la danza, las artes visuales, sí, el cine. Es muy amplia. Es muy amplio. Así que bueno, eso, para difundir la cultura de los países, se celebra este día tan importante a nivel mundial. Bueno, muy interesante y preguntarte en principio por tu paso por la universidad, la verdad que una orgullosa egresada de esta Casa de Altos Estudios y también museóloga, la verdad que un título muy interesante de la Universidad Nacional de Tucumán. Así que bueno, comentame un poco cómo llegás a la universidad y cómo terminas después también estudiando en Tucumán museóloga. Bueno, de chica a mí me gustaba dibujar y después por algunas materias que tuve en la secundaria, me encantó, me atrapó muchísimo la historia del arte, que es de hecho lo que a mí me apasiona. Y entonces, bueno, fui a la universidad y tuve referentes dentro de lo que es las artes, como Silvina Martínez, Cecilia Ravivaldi, que te puedo nombrar así, grandes artistas y profesoras, claro, que bueno, que guiaron un poco el camino. Uno después yo me fui abriendo porque también tengo, por otro lado, por mi familia, la pasión por el coleccionismo, por los museos. Claro, de ahí viene. De ahí. Entonces, bueno, que va de la mano porque, digamos, esta herramienta que a mí me dio el arte, digamos, haber estudiado profesorado de arte, que me dedico también a enseñar, arte, pero me dio otro panorama, la museología. O sea, yo encontré en la museología otro canal como para seguir trabajando el arte, pero ya no desde la manera formal, como yo le enseñaba en las escuelas, sino desde la enseñanza no formal que tiene el museo, la educación en los museos, que es fundamental, una parte fundamental de los museos. Sí, la verdad que sí, también esto que vos decías, bueno, de chica me gustaba hacer esto, la verdad que la museología es algo muy elegido por los niños y niñas, por lo atractivo por ahí, y también, por supuesto, las artes, que vos ahí me contabas fuera de aire que estás dando clases. Contame un poco de eso. Bueno, yo doy clase en el Centro Polivalente de Artes, en una materia que se llama Manifestaciones Populares y Artísticas, que, digamos, todo referente a lo que son los primitivos habitantes, todas las manifestaciones, alfarería, textilería, cestería. Y bueno,
Si hablamos de mujeres, hay muchas más alumnas mujeres, pero también hay unos valientes ahí estudiando artes. Está bueno porque es un orientado, es un bachillerato orientado en artes, que ya sea danza, música, artes visuales. Y bueno, nosotros estamos ahí apoyando al arte, resistiendo todavía. Sí, por supuesto, y qué interesante esto que decís, estos valientes, porque bueno, hay como por ahí roles muy marcados en algunas profesiones u orientaciones. Entonces, qué interesante que bueno, que puedan seguirlo eligiendo. Lo importante que es elegir lo que uno quiere, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, déjame decirte que este año el ICOM, hablando de los museos y de la educación, todos los años el ICOM, que es un ente que regula los museos de manera internacional, todos los años celebra el Día de los Museos el 18 de mayo. Y este año justamente el lema es la educación y la investigación en los museos. Entonces, bueno, me parecía importante nombrarlo porque nosotros que estamos trabajando en los museos, la educación va a ser muy interesante este año para trabajar la educación artística, por ahí en los museos más de arte. Yo trabajo en un museo de historia, pero también hacemos talleres artísticos, algunos talleres del hacer, digamos, con bordado y esas cosas que tienen que ver con las manifestaciones artísticas. Y bueno, me parece importante destacarlo para que sepan que vamos a estar trabajando mucho el tema de la educación en los museos. Sí, fundamental para promover esto de las profesiones y la elección para de promover estas carreras. Más que nada, sí. Y para hacer del museo una cuestión más integral. No solamente es la exposición y la guarda de objetos, sino también la investigación y la educación, que es una parte muy importante. Sí, y a la vez eso contribuye un poco a que la sociedad se haga parte, que es lo que por ahí falta. Totalmente, para que se hagan parte del museo. Bueno, vamos hasta ahí, muy interesante. Nos vamos a ir ahora a un cortecito muy breve, pero quédense ahí que luego volvemos con más Espacio Género. El lenguaje no sexista es la respuesta a la discriminación y violencia contra las mujeres, muchas veces presente en el discurso cotidiano. La utilización de un lenguaje no sexista implica evitar las ambigüedades en ciertos mensajes e incluir a las mujeres y las disidencias en el discurso. Un lenguaje que toma solo a lo masculino como norma lleva a crear en el imaginario colectivo la percepción de que las mujeres y las disidencias son subordinadas. La utilización del lenguaje no sexista permite crear referentes femeninos y de las disidencias, nombrar, romper estereotipos y neutralizar prejuicios sexistas que afectan tanto a unos como a otros. ¿Todas las fallas geológicas producen sismos? Las fallas geológicas son fracturas en la corteza de la Tierra en las cuales las rocas a ambos lados se desplazan sobre sí. Ahora, no todas las fallas geológicas generan sismos, pero sí los sismos son producidos en fallas geológicas. Hay algo que se incorporó en la Argentina y que es muy importante a partir de la Ley Integral de Violencia, que incluye como la idea de violencia laboral también las diversas formas de discriminación hacia las mujeres. No dejar que se acceda a los puestos de mayor jerarquía, sufrir desigualdad laboral, sufrir discriminación, por ejemplo, por aspecto físico, algunas de las características típicas que son de las más denunciadas. Cuando se ven las estadísticas de denuncias de violencia laboral, hay un dato que muestra cuál es la realidad de las mujeres en el trabajo. Cerca del 80% de las denuncias son de mujeres. Así que realmente hay una situación que vulnera los derechos de las mujeres trabajadoras si lo comparamos por el nivel de denuncias que llegan frente a los trabajadores varones. Reducir la informalidad laboral es una clave porque es donde más presente estamos las mujeres
Y nosotras hemos trabajado también toda una agenda que tiene que ver con los temas de la violencia, licencias por violencia de género, garantía del trabajo para las mujeres que sufren violencia, garantías de traslado y cómo poner dispositivos que favorezcan que no haya revictimización o incluso pérdida del trabajo como otro factor más de lo que afecta a las mujeres frente a la violencia. La programación llegó para quedarse. Hace 20 o 30 años empezó como una carrera, pero hoy ya es conocimiento que todos necesitamos saber. Realmente estudiar programación es como de acá al futuro, como estudiar matemática, como estudiar física, como estudiar química. Es realmente una habilidad más que les va a permitir a cualquier profesión poder tener una capa adicional de valor agregado en el día a día de su trabajo y sobre todo reconvertir trabajos del pasado a trabajos del presente y del futuro gracias a la programación. Seguimos viendo Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos con la edición de hoy de Espacio Género. Como mencionamos al principio, este lunes fue el Día del Arte en honor al nacimiento de Da Vinci. Así que bueno, estamos charlando acá con una invitada de la provincia. Contame, Valentina, ahora un poco hemos venido hablando de tu recorrido y bueno, cómo impacta esto, por supuesto, en lo que haces hoy. Contame un poco ahora quiénes han sido mujeres impulsoras que no necesariamente son artistas, pero sí mujeres que siempre tenemos al lado y que son un poco la llama que nos impulsa a seguir en esto. Mi familia, mi mamá. Es la gran impulsora de la llama de la museología y del arte también, porque mi mamá es profesora de historia. Y bueno, sembró en mí ese amor por la historia. A mí me picó del lado del arte, pero ella es mi gran impulsora y por el amor a la museología. Creo yo que por ahí podría ser ella, la gran impulsora. Sí, fundamental. Siempre que vienen invitadas, la verdad que es una de las primeras personas que mencionan la mamá. Las madres en cómo impulsan estas profesiones, que muchas veces no tienen que ver con lo que hacen, en tu caso sí, pero muchas veces no tiene que ver, sino que bueno, simplemente apoyan lo que una elige para hacer de su vida, sea una profesión por ahí más acorde a las mujeres históricamente o no. Muchas veces no lo son, como las carreras por ahí, las ciencias más duras. Pero bueno, qué lindo que en tu caso venís de esa rama familiarmente. Claro, y bueno, ella para mí, sin ella haber estudiado museología, para mí es como una gran pionera, si bien acá en San Juan hay museólogas de profesión, digamos, pero ella, sin tener, digamos, demasiadas herramientas, se tuvo que hacer cargo de un museo que era familiar al principio, pero luego pasó a ser de la provincia. Y entonces ella, con las herramientas que tenía, empezó a hacer esto de la museología, algo propio, pero para mí, o sea, yo la quiero destacar en ese sentido porque para mí es una gran pionera y un gran modelo a seguir, mi mamá. Bueno, sí, fundamental. En nuestra provincia hay muchísimas pioneras, algunas no muy reconocidas, por eso es tan importante este espacio para nosotras, para un poco reconocer. Tal cual. Y en ese sentido, no sé si querés mencionar a otra pionera que sea específicamente de la rama, más allá de tu mamá. Bueno, nosotros en el museo estamos haciendo un ciclo de pioneras, justamente, de pioneras en distintas profesiones. Y en el arte específicamente destacamos a Silvina Martínez. Hay un montón, por supuesto, pero bueno, creemos que es el principio de algo que vamos a seguir haciendo, ojalá. Y bueno, y ella estuvo charlando con nosotros hace una semana y habló de su vida, del arte, cómo la atravesó totalmente. Y ella, bueno, de su modo de expresar, que también fue bastante pionera, sería como la Marta Minujín sanjuanina, digamos. Así que fue muy interesante y yo quisiera destacarla a ella en ese sentido, o sea, como una pionera en ese estilo de arte, como instalacionista, bueno, todo eso que hace Marta Minujín allá, nosotros la tenemos a Silvina aquí. Sí, fundamental este reconocimiento que por ahí nos cuesta más verlo en lo propio que lo que podemos verlo en lo internacional o en lo que tenemos a nivel nacional. Y preguntarte ahora un poco, en el primer bloque comentaste esto de que, bueno, das clases, tenés mayoritariamente
mujeres como estudiantes. Pero preguntarte ahora por tu trabajo. Allí, ¿quiénes son los que llegan? ¿Quiénes son los más interesados? ¿Cómo se desarrolla todo el trabajo allí? ¿En la escuela? En el museo. En el museo. Bueno, nosotros, como te decía, yo no trabajo en un museo de arte, sino de historia urbana, o sea, es la historia de la ciudad. Nosotros trabajamos en talleres muchas veces, con mujeres, con hombres, pero el año pasado se hizo un ciclo con mujeres que habían unas compañeras mías que daban bordado. Así que por ese lado sí hay bastantes programas que lanza el museo, digamos, no con perspectiva de género, pero sí con esas labores que tienen que ver más con la mujer, ¿no es cierto? Sí, por ahí orientado un poco más a lo que es más atractivo para las mujeres. Sí. Y bueno, como te decía, en la educación también apuntamos a distintos públicos, o sea, a los niños, a los adolescentes, a los adultos. O sea, hacemos varios programas destinados a distintos públicos, que esa más o menos es la idea, ¿no? Atraer distintos públicos y que se sientan parte del museo. Sí, un poco esto que decíamos de que la sociedad se haga un poco más parte. Exacto. Sobre todo, bueno, en el contexto actual que, como vos decías, viene resistiendo el arte y la cultura. Tal cual. Y en ese sentido preguntarte cómo ves esto, en el sentido de que cómo la gente toma o valora la cultura, cómo lo sentís vos. Bueno, hoy la cultura es como que está muy amplia, digamos, o sea, podríamos decir, si estamos hablando solamente de las bellas artes, ya no es tan así como, bueno, lo estamos viendo ahí a Da Vinci, ¿no? Nosotros en el museo, la cultura es todo, o sea, nos atraviesa en todo. Es las personas comunes, el día a día de lo que hacen, las expresiones de cada ser humano y lo que van aportando para todo el conjunto. O sea, no solamente hablar de la cultura como expresión artística, sino en general las expresiones de todos nuestros protagonistas, que somos todos en realidad. Y así trabajamos nosotros en el museo. O sea, cada persona va aportando algo a la cultura en general. Así es como lo vemos nosotros, a esa historia urbana, digamos. Sí, trabajándolo desde allí. No, y también he escuchado muchos artistas en el último tiempo y siempre hay como una concepción de la cultura en los museos o en exposiciones, esto que decías vos que no es solo eso, sino que en realidad tiene que ver con la identidad de los pueblos. Exacto, y cómo se traslada eso, ¿no? Exactamente, la identidad en todas sus expresiones y todos los ámbitos y todas las personas son importantes, o sea, no solamente hablar de los grandes hacedores de la cultura, sino de las pequeñas aportes que hacen cada uno, no sé, los docentes, los médicos, los músicos, obvio, los artistas plásticos, pero todos, digo, en conjunto hacemos a la cultura en general. Sí, es como decíamos en el primer bloque, algo muy amplio y que acapara un montón de otras ramas, donde como vos decís hay mucha gente que aporta. Tal cual. Y bueno, ver en la historia, lo hablábamos un poquito también fuera de aire, de algunas sanjuaninas que no son muy reconocidas, que lo charlábamos justamente, vos lo googleás y no encontrás sus obras, su nombre no es reconocido, e incluso, sobre todo en la literatura, muchísimas artistas que firmaban como anónimo o con otro nombre no correspondiente. Hoy, ¿cómo ves eso? Porque hoy es otra la perspectiva y por suerte, volviendo a lo mismo, tenés más mujeres estudiantes que varones y eso habla un poco de cómo hoy podemos elegir y desarrollarnos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, hablábamos de que en San Juan, si vamos a hablar de una pionera del arte, es Proceso Sarmiento, ¿no? Sí, poco por ahí, no, se habla bastante, pero poco podés encontrar de sus obras. Pero bueno, sí, vos me destacás, hay más estudiantes mujeres. Y es cierto, bueno, el mundo del arte antes era el hombre, y en la historia del arte hay mujeres que no han sido reconocidas, tanto a nivel, no sé, escritoras o músicas, pintoras. Pero bueno, hoy cada vez más la mujer va tomando esos caminos
y se va destacando y está bueno. Y bueno, yo tengo muchas estudiantes mujeres y eso está bueno. Sí, y además, bueno, en esto de que más mujeres se hacen parte, también son esas mujeres las que empiezan a descubrir que en el pasado sí habían pioneras que justamente estaban un poco ocultas. Exacto, estaban un poco ocultas, pero bueno, si uno va rascando por ahí, las va encontrando, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, hemos hablado un poquito de todo. Nos vamos a ir ahora a un corte muy chiquitito, pero quédense ahí porque luego volvemos con el último bloque de Espacio Género. Sí, desde la secundaria, cuando uno ya está por terminar el secundario, que bueno, piensa qué vamos a hacer ahora, que estamos cerrando una etapa y tenemos que abrir otra etapa. Quería ingresar a la facultad. La base del trabajo social, que son los derechos humanos, la justicia, la igualdad, eso fue lo que más me llamó la atención del trabajo social. Y yo el cambio de identidad lo hice en 2012, que fue en el año que se legalizó la ley. Cambio de identidad y bueno, y ahí entré a la facultad. La Universidad Nacional de San Juan es un ámbito muy humano, muy comprensivo. Felicitarla por haber ofrecido tantos años de educación. La universidad siempre ofrece todo, becas, alimentación, transporte, todo. Felicitarla y decirle que bueno, que muchos años más ofreciendo este servicio. ¿Por qué ocurren los terremotos? Los terremotos básicamente se producen debido a la tectónica de placas. La corteza terrestre se encuentra dividida en diferentes placas terrestres, las cuales interactúan entre sí. Estas placas pueden colapsar, chocar entre ellas y así causar no solamente terremotos, sino también volcanes. La quinoa fue cultivada y consumida por todas las culturas precolombinas que habitaron el suelo sanjuanino. Todas las culturas que practicaban la agricultura incipiente, que es esa agricultura donde se siembra, se cosecha y se sigue hasta ya los agricultores que se establecieron, los sedentarios, utilizaban a la quinoa como uno de sus principales cultivos y alimentos. Seguimos viendo Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos ya en el último bloque de Espacio Género, en la edición de hoy que hemos estado hablando del Día del Arte con una invitada que trabaja la temática. Y bueno, preguntarte ahora, o más que preguntarte, que puedas mencionar rápidamente tu trabajo, que ya lo has venido comentando un poco, pero más específicamente en el museo. Y bueno, que nos cuentes un poco del museo, cuándo se puede ir, hay visitas, cómo se trabaja allí. Nosotros estamos trabajando, el museo depende de la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación de la capital, digamos, de la Municipalidad de la Capital. Y como secretaria de Cultura está Adriana Luluaga. Entonces, bueno, nosotros dependemos de ella. Y estamos trabajando los lunes la mayoría de los museos está cerrado, así que de martes a domingo estamos de 8 a 20 horas. Recibimos escuelas, eso se hace a través de un turnero que es digital, o sea, pueden entrar a la página del municipio, van a la parte de turnos y ahí gestionan el turno para el museo. Ahí, nosotros tenemos visitas guiadas. También pueden ir directamente al museo en los horarios que están establecidos y también hay visitas que se pueden hacer en el momento. Pero bueno, las visitas escolares son a través de un turnero. Bien, sí, entiendo por la cantidad y claro, demás. Por la cantidad y para un orden y qué sé yo, siempre se hace así, de esa manera. Bien, ¿y en qué consiste rápidamente el tour por el museo? ¿Qué vamos a ver allí? Bueno, como yo te decía, es la historia de la ciudad, es la ciudad pre-terremoto de 1944, entonces van a ver, diarios que hablan de el momento del terremoto,
imágenes anteriores al terremoto de esa ciudad que el San Juan de hoy no conoció. El ex San Juan. Claro, porque de eso hacen 80 años, justamente este año se cumplen 80. Así que si hay gente anciana que lo ha vivido y los demás no conocemos ese San Juan. Entonces, bueno, está bueno, aunque no sea, porque muchos te dicen, bueno, por ahí es para el turista. No, es para el sanjuanino también. Sí, es nuestra propia historia. Es nuestra historia que no la conocemos, de la cual ya poco se habla, así que está bueno que lo vayan a ver. Y si bien, bueno, hoy estábamos hablando del arte, no es de arte específicamente, pero sí es parte de nuestra cultura y de nuestra historia y nuestra identidad, y está bueno que la conozcamos. Sí, esto que mencionábamos que tiene que ver con la identidad de los pueblos, bueno, nuestra identidad está marcada por esto y está hay que atravesada, conocerla. totalmente atravesada por el terremoto. Y bueno, y ahí van a entender el por qué nuestra ciudad es como es hoy, por qué las edificaciones que tenemos, por qué trabajamos tanto en las escuelas el tema de los sismos, porque estamos atravesados por los movimientos sísmicos, por este terremoto que fue un antes y un después de nuestra ciudad, y que hay que saberlo, hay que conocerlo, hay que saber cómo era nuestra catedral antes, cómo es ahora y por qué ahora es así. Y bueno, y escuchar también, porque van a poder escuchar los testimonios de gente que lo vivió. Está bueno ponerse a ver eso y entender el por qué el sanjuanino es como es hoy, porque es un gran resiliente de todo eso. Y eso está bueno saberlo. Sí, la verdad que hermoso, más allá del que el hecho no lo es, pero sí hermoso conocer nuestra historia y como vos decías, saber por qué hoy estamos como estamos, que tiene que ver en gran parte con ese terremoto y con un montón de otros sucesos que han atravesado la historia de nuestra provincia. Totalmente. Y preguntarte ahora también, más que preguntarte, que puedas dejar, no sé si tenés alguna invitación para realizar, ya contaste al museo, pero alguna invitación o reflexión que tenga que ver con el arte, con la cultura, con esta identidad de los pueblos, que le quieras decir al público. Bueno, puedo invitarlos. Primero, hay este ciclo de charlas que estamos haciendo en el museo. Quedan 2 charlas, nos quedan 2 charlas para terminar el ciclo, así que la próxima es el viernes, este viernes 19 a las 18 horas, que en el museo, no sé si hemos dicho la dirección, es 25 de mayo, 1128 Oeste, es enfrente, justo en el Parque de Mayo, enfrente al auditorio, es el museo que tiene las plantitas. Sí, siempre acá digo cerquita, así porque, el Museo Verde. Claro, porque siempre lo reconocen así. Y hay gente que todavía cree que no hay nada ahí, así que bueno, los invito a pasar por el museo, porque el museo es de todos y para todos, así que bueno, los invito a eso y los invito a la charla también y a las próximas charlas que van a ver el viernes que sigue también, que va a estar Adriana Miranda, que es una artista plástica y reconocida fotógrafa, así que bueno, esas son las invitaciones que tengo y a nivel personal y como... para difundir el arte como educadora del arte, los invito a estudiar arte en todas sus expresiones, ya sea la música, la danza, las artes visuales, porque el arte nos atraviesa en todo, o sea, siempre estás haciendo algo y estás escuchando música, o siempre está el arte en todo, y siempre hay algo que, ya sea que lo estudies como carrera, o que lo hagas como hobby, pero siempre el arte te atraviesa. Así que los invito a estudiar alguna expresión artística de alguna manera. Bien, poner en valor esta cultura y el arte que es tan fundamental en nuestra sociedad y para nuestros pueblos. Bueno, agradecerte porque ha sido un placer charlar con vos. Igualmente. Y todo lo que nos has contado. Así que seguramente te vamos a estar invitando en otra ocasión. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Y muchísimas gracias, por supuesto, a quienes estuvieron del otro lado en esta edición de Espacio Género. Nosotros nos volvemos a encontrar, como todos los miércoles, 14 horas, por la pantalla de Sama TV.